Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 2 de agosto de 2016. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El escrutado presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dio unas declaraciones al país de Cali sobre el tema del plebiscito. Y uno se pregunta, después de leer ese galimatías que arma, ¿es de mala fe o ignorante? ¿O está enredado y no sabe qué hacer? El presidente Santos no tiene ni idea de lo que está pasando. Y ahora crea una distinción. Escuchen bien, queridos oyentes, escuchen bien. Distingue entre la terminación del proceso de paz con las FARC y la firma del acuerdo final con las FARC. Es decir, ya son dos etapas distintas. A ver, si le pasa el sí a la terminación mientras no se ha firmado nada con las FARC. Parece mentira, ¿verdad? Pero en la mente calenturienta y en la mala fe del presidente Santos, cualquier cosa hay que creer. Y a propósito de campaña por el sí, que ya empezó, ya se tomaron a Cali. Salieron con 4 gatos, todos empleados públicos que o salen o los botan, como lo tenemos comprobado, como lo comprobamos con todos los deportistas a los que extorsionaron para llenar la plaza de San Francisco, o asistían a la reunión que la señora directora de Coldeportes preparó para Juan Manuel Santos, o les quitaban el dinero que Coldeportes le da a los deportistas distinguidos del país y a todas las ligas deportivas, y llenaron eso de muchachos deportistas cuyos papás fueron a la fuerza. Ese es el sistema, esa es la dictadura de Juan Manuel Santos. Pues bien, para apoyar la campaña por el sí, se están robando la plata de los pensionados de Colombia. Los últimos recursos ahorrados que tiene el país, los últimos, procedentes de regalías petroleras y procedentes del ahorro para los pensionados, se los está repartiendo a los gobernadores y a los alcaldes. Por eso todos los gobernadores y los alcaldes dicen, claro, sí, le hacemos campaña al plebiscito, porque si no, no les dan la plata que se están robando. Repetimos, la de los pensionados y la de los fondos de regalías. En toda esta varaunda, Jan Haas hace su encuesta, y Santos ya no tiene el 72% de desaprobación, tiene el 71%, pero entre los nativos digitales la cosa le empeora. Pero no se preocupen, que la gestión de su gobierno tiene un 14% de favorabilidad. 14%. María Paulina Riveros, vicefiscal. Ella es incondicional de Vargas Lleras. Fue la esposa de Arboleda Ripoll, que era el íntimo amigo de Vargas Lleras y el abogado de Vargas Lleras. ¿Qué sabe esta señora de derecho penal? Que se sepa, nada. No tiene ningún antecedente como penalista. La llevan a la vicefiscalía. Ella es una buena mujer, ella es una buena señora. No es una mujer malvada, ni es una mujer de mala fe, no. Pero no se necesitará un penalista de abogado instructor para perseguir todos los delitos que hay en la República. Es una pregunta que hacemos. La costa sin luz. Se puede quedar sin luz toda la costa atlántica, porque Electricaribe está ante un apagón financiero. Pastrana, el presidente, desafía a Santos y a Timochenko a un debate público sobre el tema de la paz. Pues Pastrana, recuerden, lo intentó todo con las FARC. Y los que saben dicen que Pastrana no firmó nada con las FARC, porque las FARC pretendían
muchas de las cosas que ya se les entregaron, de las cosas que les entregó Juan Manuel Santos. Eso es ir por lana y salir trasquilados. Se reunieron con John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, para preguntarle por Simón Trinidad, y contestó sin ambajes, sin dudarlo un segundo: Simón Trinidad no forma parte del proceso de paz. De manera que no habrá Simón Trinidad. Sépanlo de una vez, señores de las FARC. Y dice que los Estados Unidos le quitarían a las FARC el título que tienen de terroristas. Claro, si se desmovilizan. Es decir, si dejan de ser FARC. Pues si dejan de ser FARC no pueden estar en la lista de nada, porque desaparecerían. ¿Eso será posible? Creemos, obviamente, que no. Empezó la campaña por el sí. El objetivo es obtener 4.4 millones de votos. Es decir, le apuntan al umbral. A lo que no le apuntan es a los millones de colombianos que, endeudados, empobrecidos, humillados, desesperados, vamos a salir a votar no ese día del plebiscito. De todas las regiones de Colombia, espontáneamente, porque se lo dicta su corazón, los colombianos saldrán a votar no el día del plebiscito. Con eso no cuentan. El general Mejía defiende la salida de los 120 tenientes coroneles. Bueno, dice que eso no tiene nada que ver con lo que está pasando. Y la reforma al ejército, señor general Mejía, le van a reformar su ejército. A usted, le dan reformarlo para acabarlo, por supuesto. Esto es con las órdenes de Cuba y con las órdenes de las FARC. De manera que el ejército de Colombia va desde Simón Bolívar hasta Alberto Mejía. ¡Qué dolor! Se cumplió el primer requisito para el revocatorio de Maduro. Salen las campanas al viento en Venezuela. Mientras tanto, el gobierno dice no habrá revocatorio. Y no habrá revocatorio este año, porque para el año entrante ya no sirve. Sale Maduro y se queda el segundo de Maduro. Se quedan con el poder de la misma manera que lo tienen ahora sobre una nación empobrecida, envilecida porque está corrupta hasta los tuétanos en sus cuadros directivos, una nación destruida. Pero no habrá revocatoria. De eso estamos seguros. La economía rusa en recesión. Este es un tema que no se ha tratado suficientemente en Occidente. La economía rusa lleva 18 meses sin crecimiento económico y más bien con tendencia a la caída. Putin, que toma decisiones rápidas en todo, en materia económica no las toma, sencillamente porque desconoce el tema económico y vacila y no sabe a quién ponerle atención, porque hay consejeros que dicen una cosa y consejeros que dicen otra, y Rusia sigue en la peor recesión, uno de los países más ricos del mundo, de mayor superficie, con unos recursos naturales gigantescos, pero manejados por excomunistas. Putin sabe muy bien cómo manejar la KGB. La carta de prominentes cubanos a Santos sobre los que están atascados en Turbo. La encabeza Carlos Alberto Montaner, nuestro colaborador en La Hora de la Verdad. Artistas intelectuales cubanos en el exilio le piden a Juan Manuel Santos que deje pasar a sus compatriotas, que no sea cruel y que cuidado con violar las reglas internacionales y deportarlos hacia Cuba. Corren peligro sus vidas. No se puede repetir con miles de cubanos lo que ya hizo la señora canciller con este muchacho Laurent Saleh, a quien se lo entregó a la policía venezolana, que lo tiene metido entre una tumba, violando todas las reglas internacionales. Colombia a punto de cometer un crimen internacional de enormes dimensiones por miedo a Cuba,
por miedo a Raúl Castro. Los cubanos en el exilio reclaman y han mandado una carta que desde luego incluiremos en nuestra página de internet para que ustedes la puedan mirar. Está circulando profusamente. Súplica al gobierno de Colombia para que cumpla su deber con esos desgraciados a los que tenemos olvidados. Les hemos dado la espalda. Trump, como dicen aquí en Bogotá, la embarra con los padres de soldado muerto en Irak. Hay una cosa intocable para los republicanos en los Estados Unidos, que son los veteranos del ejército, que son los hombres que han salido por el mundo a defender la democracia y a defender los intereses de los Estados Unidos en el mundo. Y Trump la emprendió contra los padres de uno de esos soldados. Se quedó sin respaldo, ni siquiera entre los republicanos lo tiene. Malos augurios. Zika en North Miami. 14 casos de Zika en un lugar específico de North Miami. Seguramente se extiende por toda la Florida muy rápidamente el Zika. Derribado helicóptero ruso en Siria. Juegos de Río. Los ingleses se tienen que meter a la Villa Olímpica, pero llevando plomero propio, porque las cañerías están estancadas, porque no hay agua que corra por las cañerías. Ya los australianos se habían ido de la Villa Olímpica para hoteles porque no tenían agua corriente. Esos son los Juegos de Río, señores. Francia cierra 20 mezquitas extremistas. ¿Y los fieles de esas mezquitas? Porque yo sí cierro la puerta y la tranco por dentro de unas mezquitas. ¿Y qué pasa con los fieles? ¿Qué pasa con la seguridad de Francia si esas mezquitas eran extremistas? 8.300 emigrantes rescató el guardacostas italiano en la última semana. ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Qué están haciendo con ellos? En el año 2015 parece que llegaron 150.000 refugiados de Libia y de todo el norte del África. ¿Qué se va a hacer con ellos? ¿Qué se está haciendo? Y en Hoy en la Historia, un día como hoy, 2 de agosto del año 216 a.C., se libró en un día la batalla más sangrienta que ha habido en la historia de la humanidad, la batalla de Canas. En Canas, los ejércitos de Aníbal destruyeron los ejércitos romanos de Cayo Terencio Varrón y Lucio Emilio Paulo y le causaron 48.200 muertos. El segundo día más sangriento sería el de la batalla del río Somme, donde los ejércitos aliados perdieron un poco menos de esa cifra terrible de 48.200 muertos en una operación militar la de Aníbal, que todavía se estudia en las escuelas militares. Donde hay escuelas militares, esos serán unos estudios que suspendan en Colombia, porque como los militares ahora los van a dedicar de Boy Scouts, dizque a servirle a la paz y a ponerse a órdenes de las FARC, pues entonces ya no tendrán que estudiar estrategia ni táctica militar. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Todos. Bueno, pues les cuento que tengo en mis manos la nueva encuesta de Jan Haas y, como siempre, las cosas no pintan bien para el presidente Juan Manuel Santos, para su gobierno, y lo que es peor, no pintan bien para el país, luego no pintan bien para nosotros, ¿no?, que somos los que vivimos aquí. El presidente Juan Manuel Santos sigue con bajísimos niveles de popularidad. Solo el 18% aprueba su gestión, el 8% ni la aprueba ni la desaprueba, le da igual, el 13% no responde y el 71% de la población desaprueba su gestión. Entre los jóvenes, que son los llamados nativos digitales, pues es peor todavía. El 77% desaprueba su gestión y tiene solo el 14% de popularidad. A su gabinete ministerial, pues no le va mejor, ni mucho menos. El 69% de desfavorabilidad, el 17% de impopularidad
y, perdón, les estoy hablando del gabinete ministerial, 69% de desfavorabilidad y 17% de impopularidad. Y entre los jóvenes, al gabinete le va peor, tiene el 72% de desfavorabilidad y el 14% de los jóvenes creen que el gabinete está haciendo un buen trabajo. Y este pesimismo con el presidente Juan Manuel Santos y su gabinete, pues es proporcional con el estado de ánimo en general que hay en el país. El 73% cree que el país va por mal camino. Solo el 24% tiene una visión optimista. Y entre los jóvenes es peor. Y es preocupante que entre los jóvenes sea peor, ¿no? El 80% cree que el país va por mal camino. 80%. El 18% es más optimista, pero en un mes ese optimismo que venía entre los jóvenes de un 37% se desplomó hasta el 18%. El 89% cree que la economía colombiana está en retroceso, 89%. El 91% de los jóvenes cree que la economía colombiana está estancada o en retroceso. Y en cuanto al empleo, el 59% cree que la situación es muy mala. Solo el 8% la ve bien. Y por último, la confianza en el proceso de paz, a pesar de los ríos de mermelada, no levanta cabeza. El 69% de desaprobación y el 28% de aprobación. En definitiva, es una fotografía poco optimista de un país que no cree en su presidente, ni en su gabinete, ni en el proceso de paz, y tampoco en la economía del país. O sea, ¿qué tiene que decir a esto el presidente Juan Manuel Santos? Pregunto. Los jóvenes tienen hecha una maleta para irse a cualquier parte. No creen en Colombia. Están desesperados y no ven futuro. Montserrat, y perdóneme que abuse de usted, pero es que hay una pregunta sobre el presidente Santos. Pero hay otra pregunta sobre cómo gobierna el presidente Santos o cuál es la fe que los colombianos tienen en el gobierno de Juan Manuel Santos. Esa es una pregunta fundamental. ¿La tiene usted a mano? Sí, por un lado está el presidente y por el otro lado está el gobierno. Es esa la pregunta que no me el hace, gobierno, sí. no los ministros, no los ¿no ministros, los ministros? sino cómo gobierna el presidente Santos. Ya le busco la pregunta. Independientemente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Juan Manuel Santos está conduciendo su gobierno? Ahí, Esa es la pregunta puntual. Sí. 71% de desaprobación y 18% de aprobación. Bueno, hay que decir que durante casi todo su gobierno ese es el nivel en el que él se ha movido, entre el digamos que entre el 64 y el 71, pero en los últimos meses, bueno, no. En el último año. Pero no se le olvide que el presidente Uribe le dejó un nivel de popularidad que creo que era como del 80% favorable. Sí, así es. Él empezó con el 80% favorable y ha logrado en 5 años conseguir que todo el país dé la vuelta. Sí. Y sea el 80% desfavorable. Esa es la situación y la pregunta que uno se hace es ¿cómo se gobierna así un país? ¿Y cómo un país sobrevive de esa manera? Sin fe, sin esperanza, sin creer en el gobierno, sin creer en las instituciones, sin creer en nada. Este hombre se lo robó todo, inclusive la esperanza. Usted recuerda aquella vieja historia, porque es... y podemos decir que es historia de la mitología griega con la caja de Pandora. Pandora, imprudentemente, que tenía una caja donde estaban todas las virtudes, la abrió para ver qué contenían. Y las virtudes se fueron todas. Alcanzó a cerrar la caja y no quedó guardada sino la esperanza. Cuando a uno se le roban la esperanza, se le roban lo último que puede tener. Y este hombre se nos robó inclusive la esperanza. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 2 de agosto del año 16, son las 6:27 de la mañana. Mientras su santidad, el Papa Francisco, es mal informado por sus monaguillos purpurados, la Iglesia colombiana se arrodilla ante el Foro de Sao Paulo,
Los cubanos continúan su maratón hacia la muerte, cambiando el paredón por la inhóspita selva, como nos lo recordaba ayer el doctor Fernando Londoño Hoyos en su columna para los diarios de provincia, buscando la libertad, huyéndole a las mazmorras del régimen dictatorial de los hermanitos Castro, socios naturales del sátrapa bolivariano residenciado en Casa de Nariño. El camarada Santiago, vecina al Palacio de San Carlos, despacha a la canciller María Holguín, instrumento maduro del comunismo. Ayer, la propia declaró la deportación de los refugiados, lo que está prohibido por el artículo 3 de la Convención sobre el Refugio de 1951, la cual fue ratificada por el Estado colombiano el 10 de octubre de 1961, cuando ejercía como ministro de Gobierno don Fernando Londoño y Londoño, y como canciller el padre del señor Juan Gómez Martínez. ¿Qué diferencia a lo que pasa hoy? Quien procedió a hacer el respectivo canje de instrumentos. Contrario a todo, un grupo de intelectuales, artistas en el exilio, encabezados por Carlos Alberto Montaner, han demandado que se permita un corredor humanitario para los refugiados. Colombia es un país de más de 46 millones de habitantes que puede ejercer la compasión con este pequeño grupo de inmigrantes, dicen los intelectuales y artistas cubanos. ¿Qué sentido tiene obstaculizar los planes de estos cubanos? Ayúdelos a proseguir su camino, presidente Santos, pactando con México la salida de ese país, como en el pasado han hecho Costa Rica y Panamá. No interrumpa las ansias de libertad de estas personas. No se convierta en el carcelero, ni en la persona que truncha sus sueños. Presidente, ayúdelos a pasar. Que trunca sus sueños. Ay, María. Bueno, eso es que esa compasión es obligatoria según los tratados mundiales a los que Colombia está adherido en virtud del tratado y de la ratificación del tratado a la que usted se refirió, suscrita por el presidente Alberto Lleras y por Fernando Gómez Martínez. Sí, eso es una obligación jurídica. Sí, señor. Pero, ¿por qué no lo hace Colombia? Por Raúl Castro, por miedo a Raúl Castro. ¿Cómo le parece? ¿No ve que no le vuelve a dar la mano a Juan Manuel Santos y a Timochenko? A Raúl Castro no le conviene que el mundo sepa la existencia de estos refugiados. Unos se tiraban al mar con el peligro de que se los comieran los tiburones o los devoraran las olas. Cuando ahora eso es imposible por los guardacostas de los Estados Unidos, dan la vuelta, salen de Cuba, dan la vuelta por Centroamérica, por el Pacífico, se meten después a Colombia a irse caminando hacia los Estados Unidos. Y Santos los pone presos, los mete entre un galpón y amenaza ahora con un sujetico ahí que es de migración del Ministerio de Relaciones Exteriores con apellido extranjero, no sé si él nació en Colombia, que los va a deportar a Cuba. No. Es decir, que se los va a mandar a sus verdugos. Los van a mandar a Cuba para que los asesinen o los dejen morir entre unas mazmorras, con tal de no contrariar a Raúl Castro. En eso estamos, sí señor. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días a los oyentes y a los compañeros aquí en la mesa. En su último informe económico, la Asociación Colombiana de Petróleos insiste en lo difícil que están las cosas para el sector y retoma un estudio de McKinsey para el gobierno nacional, en el que indica que la carga fiscal de Colombia hace al país menos competitivo. Para la ACP, el government take en Colombia llega hasta el 70%, superada en la región solamente por Venezuela y el Ecuador.
Recordemos que el government take se calcula como el porcentaje que percibe el Estado del total que generaría un proyecto sin ningún gravamen. Ayer, por su parte, Campetrol presenta un informe, su informe mensual de taladros, donde quedó claro una vez más que el 90% de los equipos siguen sin operar. De igual modo, la ACP en su informe estadístico petrolero evidencia la caída dramática en sísmica y exploración que ya está en cero. La situación del sector es crítica y en regiones petroleras el asunto está cada vez más grave, doctor Londoño, pues de la bonanza quedaron muchas expectativas y miles de proyectos inconclusos, pero además comunidades empoderadas que cada día tienen más demandas y exigencias para las empresas. El petróleo cerró ayer en $40, lo que obliga a las empresas a reevaluar sus inversiones. En Colombia, según informes de Rystad Energy que publica CNN Money, el costo de producir un barril de petróleo es de $35,5. De manera que las condiciones no están dadas para continuar invirtiendo y falta una política clara por parte del gobierno. Habíamos dicho aquí en la hora de la verdad, por otra parte, que el presupuesto bianual de regalías 2015-2016 tiene un desfase de 5,4 billones de pesos, lo que afectaría de manera gravísima a las entidades territoriales. Amílcar Acosta, director de la Federación Nacional de Departamentos, ha insistido en que el golpe para las regiones sería de 3,4 billones de pesos. ¿De dónde saldrán entonces los recursos que requieren las entidades territoriales y los cierres definitivos de las obras 4G? Ya lo había denunciado el pasado mes de marzo la revista Dinero, al publicar la polémica por los recursos del FONPET, Fondo Nacional de Pensiones de Entidades Territoriales. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encargado de la administración de este fondo sin personería jurídica, está haciendo, doctor Londoño, todos los esfuerzos para poder hacer uso de esos recursos para inversión y cubrir algunos déficits que se presentan en entidades territoriales. De igual modo, el director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, considera que los recursos acumulados en el Fondo de Ahorro y Estabilización del Sistema General de Regalías son suficientes para cubrir los huecos que ha dejado el bajonazo en el sector hidrocarburos. Los aportes al FAE han caído desde 820 millones de dólares al año a solo 170 millones en 2016, con aportes acumulados de 3.240 millones de dólares desde su creación en 2012. De manera pues, doctor Londoño, que van por todo: ahorros por ingresos petroleros, pensiones, recursos reservados para la salud, todo lo que corresponda para tratar de cubrir estos huecos que ha generado este gobierno. Prosperidad para todos. Para tratar de repartir mermelada. Así es, doctor Londoño, prosperidad. Bueno, entonces ahí tiene usted pues lo que está pasando, y le quiero decir, para que su panorama quede más completo, que dicen los expertos que el petróleo seguirá cayendo, porque las reservas de los Estados Unidos son las más altas de la historia, y porque en los Estados Unidos, donde se habían cerrado muchos pozos petroleros, se están volviendo a abrir. De manera que el panorama para el precio del petróleo es negro, y los menos competitivos, a cuya cabeza estamos, verán cerrada su industria petrolera. Eso significa un balance negativo del petróleo. Se robaron la bonanza petrolera, se la repartieron íntegra en mermelada, y ahora lo que nos queda es esa tragedia. Y usted lo preguntó, ¿qué va a pasar con las regiones petroleras? ¿Qué va a pasar con esas comunidades que se asentaron esperando ríos de leche y miel, cuando ahora no queda sino la ruina? ¿Qué va a pasar? Bueno, preguntas que no tienen respuestas para un gobierno improvidente, inepto, incapaz, y que ahora tiene la mala fortuna de que el petróleo no está a $150 el barril, sino a 40, con tendencia a la baja. Demar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa y oyentes, muy buenos días. Una de las noticias más importantes del día tiene que ver con una publicación del Nuevo Herald de Miami que hizo tendencia ayer en las redes sociales. Pues se trata de un reportaje al exagente de inteligencia cubano Enrique García, quien en declaraciones al periodista Antonio María Delgado se refirió a la llegada de los 30 agentes cubanos para hacer verificación en el proceso con las FARC en las zonas de normalización o concentración, como las han llamado. El agente García
expresó que desde la salida del presidente Álvaro Uribe Vélez de la Casa de Nariño y la llegada de Juan Manuel Santos, el Servicio de Inteligencia cubano logró poner en funcionamiento el Centro de Inteligencia cubano en Colombia, que es hoy por hoy, dice él, el más fuerte de América Latina. García, que pasó 11 años en el servicio secreto cubano, dijo que el régimen de los hermanos Castro está muy interesado en el proceso con las FARC y que éste tenga éxito, pero no por razones humanitarias. Para el exagente de inteligencia, los hermanos Castro esperan ver a las FARC en el poder de Colombia para replicar su socialismo y comunismo en nuestro país, como lo hicieron con Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro, apoyados por el narcotráfico, que es el negocio de las FARC. Doctor Fernando, compañeros, las advertencias de lo que viene con las FARC y los Castro no es un invento de la oposición, es una realidad que Santos nos obliga a vivir. Más motivos para decir no. Lo dicen los espías cubanos. ¿Qué es lo que están haciendo aquí? ¿De qué se trata? Y cómo lo que quieren es lo que está tratando de hacer Fidel Castro desde 1948, de mar. Es que él asesinó a Gaitán en las calles de Bogotá, Jorge Eliezer Gaitán, en el año 48, el 9 de abril, él con sus compañeros cubanos. Y después, cuando llegó al gobierno de Cuba, el que se tomó por la fuerza, y con la ayuda del gobierno de los Estados Unidos en 1959, lo primero que hizo fue armar las guerrillas colombianas. Y ahora corona a través del camarada Santiago y a través de su otro camarada Enriquito Santos Calderón, el marxista de aquí del norte de Bogotá, el de la revista Alternativa. Esperamos que estén estudiando bien el contenido de la revista Alternativa. Esperamos que lo estén haciendo para recordarle a los colombianos cuál era el pensamiento de ese mozalbete que se llamaba Enriquito Santos Calderón. Nos están entregando a los cubanos. Roberto Mora. Buenos días, doctor Londoño, queridos oyentes y compañeros. En Siria continúan los feroces combates por el control de Alepo, y el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que opera desde Londres y cubre el conflicto a través de sus contactos en ese país, reveló que 4.794 personas perdieron la vida en la guerra civil en ese país durante el mes de julio, 23 menos que en junio. De estas, 1.590 serían civiles, 620 serían rebeldes de la coalición kurdo-árabe, 1.262 terroristas del Estado Islámico, 1.197 serían soldados del régimen de Assad y sus milicias, y 94 guerrilleros chiitas que apoyan al régimen, incluyendo aquí 4 del grupo terrorista Hezbollah. La mayoría de las víctimas, 799, cayeron como consecuencia de los bombardeos de las fuerzas sirias y rusas. 45 fueron asesinadas por militantes del Estado Islámico. 163 cayeron como consecuencia de cohetes disparados por las fuerzas rebeldes y 148 por bombardeos de la coalición internacional y 14 fueron, incluyendo menores de edad, fueron abatidos por la Guardia Fronteriza Turca. Estas cifras, doctor Londoño, confirman lo que hemos informado en la hora de la verdad acerca de los reveses militares del Estado Islámico en el terreno. De hecho, los fanáticos causaron más bajas civiles en sus ataques terroristas en Europa y el Medio Oriente que las que han causado en operaciones militares en Siria. Además, un helicóptero ruso Mi-8 fue abatido ayer al regresar a su base luego de una operación en Alepo y 5 militares de ese país perdieron la vida. Un general ruso del Estado Mayor declaró que el ataque habría sido perpetrado por las fuerzas de la coalición rebelde kurdo-árabe. Antes de este episodio, un helicóptero sirio fue derribado con saldo de 2 soldados rusos muertos y un caza ruso fue abatido por fuerzas turcas, lo que provocó un impasse diplomático entre las dos naciones. Por otra parte, el Pentágono informó ayer que los Estados Unidos bombardearon las fuerzas del Estado Islámico en Libia a fin de facilitar la recuperación de la ciudad costera de Sirte por parte del gobierno de ese país. En fin, doctor Londoño, el Medio Oriente está en llamas y el mundo necesita del liderazgo de los Estados Unidos.
Liderazgo que no ha tenido con Obama y liderazgo que difícilmente recupere con la señora Hillary Clinton. Recuerde pues los acontecimientos en Libia cuando asaltaron una embajada de los Estados Unidos o un consulado y asesinaron al propio embajador de los Estados Unidos. La secretaria de Estado era Hillary Clinton. Eso pues para que lo tengamos presente, y ella fue la secretaria de Estado de Obama, de manera que las esperanzas que el mundo tiene para que esto cambie son muy lejanas. Y con Trump sería peor. Ojalá pues la presidenta sea Hillary Clinton, porque Trump ha dicho que Estados Unidos para los americanos, la doctrina América para los americanos, la doctrina Monroe, 100 años después, casi 100 años después. Bueno, la tragedia de Siria, la tragedia del mundo, y el policía del mundo dormido, lejano, aislado. Eso es lo que está pasando, como nos lo contó Roberto Mora. Y en un minuto estaremos con el señor general Jaime Ruiz Barrera, presidente de ACORE, la asociación que reúne a los militares en uso de buen retiro. En un minuto.